Vamos a aprender dopa rapidísimo, espero ser claro. Comenzamos. La dopamina es una catecolamina que tiene sus efectos, tiene efectos cardiovasculares. Vamos a conocer que tiene tres efectos: efecto dopa, efecto beta y efecto alfa. El aumento dopa es aumento del flujo renal y esplénico. El efecto beta, basado en los receptores que estimula, pues nos va a permitir el aumento de la frecuencia cardíaca. Obviamente esto es muy en lo general decirlo así, ¿no? Pero pues en términos fáciles nos aumenta la frecuencia cardíaca. Y también tiene un efecto alfa adrenérgico, es decir, que tiene un aumento de la tensión arterial. La dopamina se va a calcular en microgramos kilogramo minuto. Microgramos kilogramo minuto también generalmente le decimos gamas en momento de trabajarla. Entonces el efecto dopa, es decir, el aumento del flujo renal esplénico, se va a conseguir de 2 a 5 microgramos kilogramo minuto o gamas. El efecto beta va a aumentar la frecuencia cardíaca y se va a conseguir a partir de 5 y hasta 10 gamas. Y obviamente de 10 y hasta 20 gamas voy a tener un aumento de la presión arterial. Se sugiere que la dopamina se calcule siempre en función del peso ideal. Esto de acuerdo a algunos libros de terapia intensiva, que yo lo recomiendo que así sea, es como vemos sus efectos de manera ideal, para no generar sobredosis. Entonces, para sacar el peso ideal, pues te sugiero esta fórmula que está ahí en metros al cuadrado por 21.5 si fuese mujer o 23 si es hombre. Para poder poner un ejemplo, por ejemplo, y entender mejor esta situación, un paciente de 80 kilogramos que tiene una talla de 1,70, pues no le puedo calcular por 80 kilos, primero voy a calcular su peso ideal. Entonces, para hacerlo multiplico 1.70, que es su talla, por 1.70 entre 23 porque es hombre, y nos da que su peso ideal debería de ser 66.47, y entonces no lo volvemos a calcular por 80 sino por 66.47. La bomba de infusión continua nos dice que lo programemos en mililitros hora, no nos dice que no nos permite calcular en gamas. Entonces, para conocer los mililitros hora, voy a multiplicar el peso ideal del paciente por la dosis que quiero. Esto va a ser dependiendo de lo que nos va a servir. La dopamina es ideal en pacientes que tienen bradiarritmias y con signos de inestabilidad hemodinámica. Es decir, un paciente que tiene una bradiarritmia menor de 50 latidos por minuto y que aparte está hipotenso o más signos de inestabilidad hemodinámica, puede estar de 5 hasta 20 microgramos kilogramo minuto. Entonces, en la bomba de infusión continua, pues para poder hacer esto tenemos que conocer la constante del fármaco. La constante del fármaco se saca dividiendo los miligramos del fármaco, la consistencia del fármaco entre los mililitros a forarlo por 1000 entre 60, esos son constantes. Por ejemplo, una ámpula trae 200 miligramos en 5 mililitros. Generalmente te pueden pedir que pongas 2 ámpulas en 250 de solución glucosal 5. Pero tú puedes poner 3 ámpulas, 5 ámpulas, una ámpula, ¿no? Generalmente vamos a encontrar esto en 250. También esto puede variar. Pueden ser 100, pueden ser 500, pues no sé, dependiendo de cómo trabaje tu médico o con tu equipo de trabajo, como lo prefieran. Generalmente es esta la forma en que encontraremos 2 ámpulas en 250 de solución, preferentemente en glucosal 5. Recuerden que en glucosal 5 las catecolaminas evitan su pronta oxidación. Entonces, si 2 ámpulas forman 400 miligramos y los voy a poner en 250, divido 400 entre 250, el resultado lo multiplico por 1000, el resultado entre 60 y me da 26.6. Ahora sí, ya con estos números conozco el peso ideal de mi paciente, la dosis que quiero y la constante del fármaco, ¿no? Para obtener los mililitros hora programar. En este caso, el ejemplo era de un paciente de 80 kilos con una talla de 1,60, pero que el peso ideal era 66.47. Si yo quisiera tener un efectos dopa, pues va de 2 a 5, pues pongo 66.47 por 5 entre 26.6, me da que voy a programar 12.49 mililitros hora. Si quiero un efecto beta y alfa, el inicio del efecto alfa y la conclusión del beta, pues de 66.47 kilos que pasa el paciente lo multiplico por 10 entre la constante del fármaco y me da 24.98. ¿Y cómo conocer su dosis máxima de mi paciente? Que voy a tener efecto beta, efecto dopa, beta y alfa, pues 66.47 por 20, que es la dosis máxima, entre 26.46. Me dice que lo máximo que puedo utilizar en mi paciente con este peso ideal es de 49.97 mililitros hora en la bomba de infusión continua. Si quisiera conocer los gamas a los que está un paciente, puedo hacerlo con esta fórmula: los mililitros hora que programé, que están programados en la bomba, por la constante del fármaco, podría ser en este caso el de 26.6, entre el peso ideal del paciente, ¿no? Que ya lo saben calcular. Espero ser claro, que tengan un lindo día. Hasta pronto.